Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido a la transmisión de su iglesia al aire en este día. Les invito a que podamos leer el Salmo número 1 para poder iniciar en esta tarde. Salmo número 1. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Recordemos, como dice acá en su palabra en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino de los justos, debemos entender que como hijos de Dios nosotros podemos ser considerados justos, y la palabra establece que en la ley debe estar nuestra delicia, y en esa ley debemos meditar de día y de noche. La palabra no se equivoca, y debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Siempre lo repito y siempre lo enseño. ¿Por qué razón? Porque de otra forma nosotros no podemos tener esa comunión que Dios quiere que tengamos para con Él. Así que yo les invito a que debemos meditar en la ley de Dios, debemos meditar en su palabra, debemos meditar día con día en todo lo que estamos haciendo. Nuestro actuar, nuestro caminar debe ser confrontado con lo que la palabra nos enseña. Aquí en el Salmo 1 nosotros podemos ver la diferencia entre los justos y los pecadores. Entonces nos da a entender que el justo es aquel que busca agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. El justo busca agradar a Dios a través del cumplimiento, a través de practicar lo que su palabra nos enseña. Recordemos que Jesús decía que si lo amamos es porque nosotros cumplimos, obedecemos, aplicamos los mandamientos que Él estableció a nuestra vida. Es necesario entonces que en esta hora y en esta tarde podamos reflexionar en lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Recuerde que Dios tiene un llamado, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios llega a tiempo y en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Nosotros podemos pensar o podemos creer de que Dios se ha olvidado de nosotros, y podemos pensar de que nuestras oraciones no son contestadas. Déjeme decirle, hermano, que Dios en su momento o a su hora o en el tiempo que Él determina, su palabra llega y la respuesta a nuestras peticiones son cumplidas. ¿Cómo? De diferentes maneras. Probablemente no es como yo pensé, probablemente no es como yo esperaba, pero Dios nos responde de tal manera de que se cumplen sus propósitos en nuestras vidas. Cualquiera podrá decir que en esta situación en que estamos en este momento, Dios se ha olvidado de su pueblo. En ningún momento. Déjeme decirle que Dios siempre está ahí, Dios siempre está pendiente, pero nosotros es ahora el momento en que debemos sacar realmente lo que nosotros en qué hemos creído, en qué estamos fundamentados. ¿Está usted fundamentado en la palabra? ¿O está usted fundamentado en creencias que probablemente usted decía, no, si no, no va a pasar nada, ¿verdad? O creencias en las cuales a usted le dijeron, no, mira, aquí Dios es malo, ¿verdad? Algo que estaba leyendo en estos días era algo como eso, que muchos piensan de que Dios es malo, muchos piensan de que Dios permite todas estas cosas porque no ama o no quiere a su pueblo. Déjeme decirle que Dios en ningún momento, la palabra nos enseña que es malo, al contrario. La palabra nos enseña que Dios es amor, la palabra nos enseña que Dios siempre está pendiente de todo lo que sucede, que nada escapa al control de Dios. Y en esta tarde yo le invito a que pueda reflexionar eso en su corazón. Entender que hasta que los propósitos de Dios se cumplan, empezando por cada uno de nosotros, empezando por nuestra vida, empezando por cómo caminamos, empezando por cómo nos dirigimos, debemos entender que Dios va a cumplir su propósito en nosotros y en el mundo entero. En esta hora vamos a aprender un poco más de la palabra. Recuerde que estamos en Discípulos en Acción, ¿verdad? Ese es el mensaje para esta tarde. Recuérdese que discípulo es aquel que aprende, o se traduce como el que aprende,
Y nuestro objetivo es que cada día usted pueda aprender más y más de la palabra del Señor, conforme a lo que es la traducción de la palabra, conforme a lo que es el mensaje que está en la palabra, no considerando de qué es lo que yo pienso, qué es lo que a mí me gusta o qué es lo que yo quisiera mencionar. Recordemos que Dios tiene control sobre todas las cosas, el Espíritu Santo guía cada mensaje y esa es nuestra petición en esta tarde, que usted pueda aprender cada vez más del Señor. Vamos a aprender con base en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 18 en adelante, y vamos a entender cómo Dios cuida de sus siervos. Ese es el título de la palabra en esta hora, Dios cuida de sus siervos. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Oramos. Señor, te agradecemos en esta hora, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, por cada persona, cada hermano que está viendo este mensaje, que seas tú, Señor, proveyendo una respuesta a sus corazones, proveyendo tú, Señor, esa palabra que quieren escuchar, Señor, esa paz que quieren, que necesitan, Señor, en sus corazones. Te pido que seas tú a través de este mensaje, Señor, hablándoles a cada uno de ellos, hablándonos, que tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros, que en tiempos de tempestad, que en tiempos de adversidad, tú siempre estás pendiente de nosotros, tú siempre estás pendiente de nuestras necesidades, siempre estás pendiente de todo lo que ocurre alrededor, que nada escapa a tu control. Te pido en esta tarde, Señor, que nos abras la mente, que nos permitas estar receptivos a tu palabra y que nos permitas tener un mensaje, Señor, fresco, que nos ayude, Señor, al diario caminar, Señor, en la vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Bien, como dice el título, Dios cuida de sus siervos, basado en Hechos capítulo 14. Recordemos que Satanás, de alguna manera, trata de desviar, trata de poner un obstáculo a los caminos de cada uno de sus hijos en primer lugar. Recuérdese que Satanás anda buscando a aquel que trata de hacer las cosas bien, a aquel creyente que trata de vivir conforme a la palabra. Alguien me preguntaba, ¿y eso es fácil vivir conforme a la palabra? Pues la verdad es que no es tan sencillo, porque vivimos en un mundo lleno de pecado y nuestra finalidad como hijos de Dios es vivir conforme a los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Recuerde que en el Antiguo Testamento se nos enseña, está escrito ahí acerca de la ley de Dios, y en el Nuevo Testamento nos enseña la palabra de que ahora nosotros estamos como fundamentados o debemos vivir con base en la ley de Cristo, cosa que vamos a enseñarlo en otro momento. Pero ¿qué es lo importante que quiero resaltar en estas dos situaciones? Que siempre estamos sujetos a una ley, que siempre estamos sujetos a unos mandamientos distintos a los que fueron dados en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué son distintos? Alguien podrá decir, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que en el Antiguo Testamento toda la palabra, cada versículo, cada libro del Antiguo Testamento nos lleva y nos dirige a la persona del Mesías. Y el Mesías, hablábamos el día jueves, en el sermón del día jueves, mencionábamos de que el Mesías podía cumplirse en diferentes personas en el Antiguo Testamento porque tenía ciertas características. No obstante, la característica fundamental es que era una persona que iba a libertar, que iba a liberar a su pueblo, que iba a darle libertad porque estaban oprimidos, estaban cautivos, y muchos de ellos estaban cautivos por ser rebeldes, por ser desobedientes. Entonces, ahora con la ley de Cristo, ¿cuál es la diferencia? De que ahora ya Cristo vino, que ya Cristo ya se presentó acá en la tierra, vino también a libertar a los cautivos, o sea, cumple con su palabra de ser libertador. Pero ¿cuál es la aplicación en nosotros? Él ya nos liberó del pecado. Romanos capítulo 6 nos habla acerca de la muerte al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya el pecado no tiene dominio sobre nuestro cuerpo. A pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, el pecado ya no controla lo que hacemos. Ese debe de ser el cristiano verdadero. Aquel que ha tenido un verdadero arrepentimiento está sujeto a pasiones del mundo, claro. Está sujeto a ser tentado, claro. Pero ¿cómo vencemos esa tentación?
Jesús nos enseña cómo. Por eso es que Jesús es el modelo para cada uno de nosotros. Jesús fue tentado en el desierto. Recordemos que él ayunó 40 días y 40 noches y se fue al desierto y allá fue tentado por Satanás. Es lo que la palabra nos enseña. Satanás le decía una cosa y Jesús, ¿cómo respondía? Respondía a cada tentación que Satanás le puso, respondió con una palabra, con un verso del Antiguo Testamento. De esa manera nosotros podemos entender que las tentaciones se pueden vencer con la misma palabra. Por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante que día a día nosotros busquemos y escudriñemos la palabra, porque ahí vamos a encontrar la verdad para nuestras vidas, ahí vamos a encontrar la realidad de las cosas, ahí vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Por esa razón es de que Jesús es un modelo a seguir, porque Él venció esas tentaciones, porque Él venció esa vana manera de vivir que muchos estamos acostumbrados, y no solo en nuestro tiempo, estoy hablando desde el principio de la humanidad. El pecado, entonces, en Romanos se nos enseña que una vez llegamos a los pies del Señor, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya está prácticamente derrotado por el sacrificio de cruz en el Calvario, ¿verdad? En la cruz. Por lo tanto, quiere decir que si Jesús pudo en su humanidad, nosotros también podemos. ¿Es fácil? Le decía, no es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces, la ley de Cristo es la que nos rige a nosotros. Los mandamientos que el Señor estableció. Los mandamientos que Dios nos pidió que nosotros cumpliéramos. De esa manera nosotros día a día estamos o podemos estar protegidos a que la palabra de Dios nosotros la podamos aplicar y nosotros podemos evitar caer en las tentaciones. Recuérdense que en Santiago se nos enseña de que las tentaciones vienen por parte de la concupiscencia. La concupiscencia significa de que nosotros tenemos la capacidad de pensar y maquinar la maldad, en hacer lo malo. Es ahí que entendemos que Dios no es malo, sino que nosotros en nuestra naturaleza caída existe la maldad en el mundo. Esa naturaleza de pecado, esa naturaleza en la cual no se nos permite muchas veces poder vivir conforme a lo que la palabra nos enseña. No obstante, conforme a eso, vemos cómo Satanás siempre busca que los hijos de Dios, que los cristianos, los creyentes, sean tentados y puedan caer, puedan tropezar y puedan dejar la manera de vivir que Dios nos pide que nosotros vivamos. Vemos entonces acá en Hechos que Pablo andaba predicando la palabra, que Pablo como un misionero, como un siervo de Dios que había atendido el llamado de Dios y había salido a poder establecer iglesias en aquel tiempo, en aquellas regiones, él había sido, o Satanás ponía en personas, fariseos principalmente, o judíos principalmente, de los lugares donde él llegaba, para que lo atacaran. ¿Cuál era la finalidad? Que la palabra de Dios no llegara a esos lugares. Entonces nosotros vemos que Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado en algunas ocasiones, Pablo fue vituperado, Pablo fue golpeado, lastimado, pero aún así Pablo no dejó de cumplir con el llamado que Dios le dio. Pablo no dejó de llevar la palabra a todos los lugares donde Dios puso que llevar. Porque recuerde que Dios es el que conoce los corazones, Dios sabe qué es lo que quiere, los pensamientos de bien para un pueblo, para una región, para una persona determinada. Y Él sabe que la palabra debe llegar en el momento oportuno. Entonces, de alguna manera, Pablo llega a este lugar y determinaron que lo debían apedrear, pero la finalidad no era apedrearlo, la finalidad era matar a Pablo, para que la palabra no llegara. Y entonces dice la palabra que Pablo lo dejaron como muerto en ese lugar. La persecución de hoy en día para un cristiano siempre está permanente y siempre está latente. Veamos un mundo convulsionado a causa del pecado. Veamos un mundo en el cual nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos la muerte por problemas de racismo de una persona y lo que ha llevado a toda la comunidad allá en Estados Unidos. Pueblo en la calle, pueblo manifestándose, problemas enfrentándose con la policía. Eso es la naturaleza de un mundo caído. Es la naturaleza de un mundo lleno de pecado. Entonces nosotros podemos ver que a pesar de esa situación, Dios siempre está pendiente de su pueblo, de sus necesidades, de su situación. Hay países donde los cristianos hasta el día de ahora siguen siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. No están de acuerdo con la predicación de la palabra, no están de acuerdo con que
nuevas personas llenan los pies del Señor. Pero la Biblia es clara y dice de que la palabra debe llegar a predicarse hasta lo último de la tierra. Debe llegar a predicarse hasta lo último de la tierra. Entonces, podemos encontrar, y les invito a que me acompañen a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 6, y vamos a entender una parte también acá, que a pesar de que seamos hijos de Dios, no quiere decir que vamos a estar sujetos a, o vamos a estar libres de que nosotros vamos a pasar tribulaciones o pruebas. En una ocasión Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, le dijo. Y en un momento Jesús le dijo a Pedro que no iba a suceder más nada, que no iba a suceder nada. Jesús le dijo a Pedro, he orado por ti, para que no caiga, tu fe no decaiga. Entonces quiere decir de que nosotros debemos estar preparados para cualquier situación, para cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier tribulación que se pueda presentar. Entonces vemos en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Vemos que el verdadero siervo del Señor va a sufrir penalidades, va a sufrir pruebas, va a sufrir tribulaciones. Como siempre hemos predicado nosotros, es de que venir a los pies del Señor no es una vida llena de, o color de rosa, como decimos, ¿verdad? Que va a estar libre de tribulaciones, libre de pruebas, libre de adversidades. No. Venir a los pies del Señor quiere decir o implica que nosotros vamos a tener una vida, sí, con protección de Dios, una vida totalmente diferente, ya libre del pecado, ya una vida en la cual nosotros tenemos un protector, tenemos un Padre que cuida de nosotros, pero vamos a estar sujetos a las tribulaciones y a las pruebas del mundo. Recuérdense que como hijos de Dios vivimos a la par o tenemos que convivir con un mundo lleno de pecado, con personas que nos odian, con personas que muy probablemente van a buscar la manera de que nosotros caigamos. Vamos a sufrir situaciones, tribulaciones y pruebas. Pero dice acá, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Pablo nos enseña a través de la carta a Timoteo, la segunda carta, de que nosotros somos comparados a un soldado. Un soldado siempre anda listo para la batalla, siempre anda listo con todo su equipo para la batalla. Igual debemos ser nosotros como hijos de Dios, debemos andar siempre listos para la batalla, debemos andar siempre como nos enseña Efesios en el capítulo 6, puesta la armadura de Dios, capítulo 6, versículo 10 de Efesios. Debemos cubrirnos siempre con la salvación, con la fe, con la oración, ¿verdad? Debemos siempre estar con esa armadura de Dios puesta en todo momento. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir penalidades. Y como buen soldado de Cristo debemos estar siempre listos para la batalla. Debemos estar siempre listos para dar lo mejor de nosotros. Debemos estar siempre listos para que Dios, como nuestro general, nos indique lo que debemos hacer. Escucha lo que le dije. Dios, como nuestro general, nos indique lo que debemos hacer. Y no es que nosotros vayamos a hacer lo que querramos. Todo soldado siempre está sujeto a un mando superior. Y todo soldado no refuta una orden de un mando superior. Muchos de nosotros tal vez no conocemos esto. Pero un soldado está siempre sujeto a una orden y nunca dice no. Siempre está listo, en todo tiempo, en todo momento. A donde lo manden el soldado va. No cuestiona, no se pone rebelde. Y si se pone rebelde, un soldado debe entender de que va a un juicio. Se les aplica una ley especial para ellos y va a un juicio y determinan ahí si fue rebelde o si fue desobediente. Por lo tanto, un soldado disciplinado siempre está pendiente de lo que su superior, su general, en este caso Dios para con nosotros, nos manda a hacer o nos determina que debemos hacer. Luego en el versículo 4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Ninguno, dice la palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién me tomó por soldado a mí? Una vez yo entregué mi vida al Señor, quien me ha tomado como un soldado es el Señor, es Dios mismo. Por lo tanto, para agradarlo a Él, dice en su palabra que la amistad con el mundo es enemistad para con Él. Por lo tanto, yo no puedo ser soldado de Cristo, soldado del Señor y tener amistad con el mundo. Por lo tanto, dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Nosotros somos militantes del ejército de Cristo, del ejército de Dios. Por lo tanto, no nos podemos enredar en los negocios de la vida. Nosotros debemos agradar a Dios y eso significa de que la única forma en que yo puedo agradar a Dios es obedeciendo lo que Él me manda.
es obedeciendo lo que Él me pide, es cumpliendo con lo que Él me ha mandado a hacer. Y cada uno de nosotros, Dios no nos ha mandado para que vivamos fuera del mundo, para que vivamos en el mundo, para que vivamos alejados de Él. Dios en ningún momento nos ha mandado a eso. Luego dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces vea la comparación que está haciendo. Todo requiere un esfuerzo. Sea el soldado, sea el atleta, requiere un esfuerzo. Se imagina usted como soldado, anda siempre con todo su equipo, le decía, ¿verdad? Y todo ese equipo tiene un peso. Y él debe estar entrenado para cargar con ese peso. Y él sabe en el momento oportuno en que viene un problema, en que viene un ataque, podemos decir, él sabe qué cosas del armamento que anda, del equipo que anda, va a usar. Nosotros debemos entender lo mismo. En un momento de tribulación, prueba o situación adversa en nuestra vida, nosotros debemos entender qué cosas vamos a usar. ¿Será la oración la que debo de usar en ese momento? ¿Será la lectura de las palabras la que debo usar en ese momento? ¿Será que debo aplicar más mi fe en ese momento? Esas son las armas que yo tengo. La oración, la fe, estar seguro de mi salvación, estar seguro de que Dios me ha llamado y que Dios tiene un propósito para mí, y estar seguro de que a pesar de la tribulación o adversidad, Dios tiene cuidado de nosotros y yo debo estar pendiente de lo que Dios me llama o me manda a hacer y yo debo estar dispuesto a hacerlo. El atleta dice, no es coronado. Vea, no es coronado si no lucha legítimamente. En nuestro medio usted ha escuchado tal vez en el mundo del deporte, ¿verdad? El famoso antidoping. El antidoping sirve para determinar si alguien no ha usado una sustancia o elementos prohibidos, ¿verdad? Normalmente son medicamentos o algún suplemento alimenticio que lo que busca es que su cuerpo pueda rendir más en comparación de otras personas. Eso significa de que cuando le hacen un antidoping a alguien y resulta positivo en ese dopaje, significa que esta persona ha usado elementos o sustancias que a él le ayudan, pero es ilegítimo. ¿Por qué? Porque no ha luchado en igualdad de condiciones. Significa que usted puede decir, no es que yo, para saltarme esto, para saltar un problema determinado, yo hice esto, pero eso que hizo no le agradó al Señor. Pero eso que hizo no es lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero según nosotros estamos cumpliendo, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Debemos entender que Dios nos da su voluntad a través de la lectura de su palabra. Si usted lee la palabra del Señor y usted le pide todo su corazón y le pide al Espíritu Santo que le muestre lo que Dios quiere de usted, Dios le va a enseñar y Dios se lo va a mostrar. No luchar legítimamente implica de que yo no sigo la ley de Cristo, yo no sigo la palabra de Dios para cumplir mis objetivos. Pero entonces de pronto, aquel que no lucha bajo las reglas que Dios ha establecido, pues viene a sufrir las penalidades, pues viene a sufrir más las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces debemos entender que legítimamente cuando nosotros luchamos, dicen las palabras, para que entendamos esta parte, si yo lucho como un buen atleta, si yo lucho como un buen soldado, dicen la palabra que es mejor ser aprobado por Dios, a pesar de la adversidad. Yo he hecho lo correcto, he hecho lo bueno, a ser aprobado por el mundo, dice la palabra. Significa que yo debo buscar, independientemente de la situación en la que esté pasando, yo debo buscar agradar a Dios en todo tiempo. No debo buscar agradar a una persona, porque resulta de que la persona puede decir, está bueno lo que se hizo, pero ¿cómo lo hice? Es la gran pregunta. Probablemente, para poner un ejemplo, probablemente usted en su trabajo, alguien lo está intimidando, alguien lo está haciendo sentir mal, haciendo quedar mal, le hace chambre, le hace problemas, pero usted lo correcto que debe hacer es perseverar en las palabras, orar y pedirle al Señor que ese problema se resuelva y hacer lo que esté a su alcance. Pero de pronto hay personas que lo que hacen es luchar de la misma forma y empiezan a generar chambres de la otra persona que le está haciendo chambres a usted. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es ¿cómo voy a quedar yo después de eso? ¿Cómo voy a quedar yo después de esa situación? Personas que pasan encima de otra persona, que buscan la manera de que hasta la despidan para yo tener ese puesto, porque yo anhelo un puesto X. Si Dios no se lo da legítimamente, usted va a sufrir las consecuencias de haber hecho eso, y además de ello no va a durar lo que usted va a tener. No va a durar, no va a perseverar en el tiempo, eso no va a soportarse en el tiempo. De tal manera de que las ganancias mala vida, dicen la palabra, las riquezas mala vida se van volando. Las riquezas mala vida se pierden.
Todo lo mal logrado, todo lo que se ha hecho de una mala manera, tiene un tiempo determinado en que se va a perder. Pero lo que Dios nos da, debemos entender que permanece y dura mucho tiempo. Porque lo que Dios nos regala, lo que Dios nos bendice, eso nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios nos lo da para que nosotros podamos gozar. Y luego dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad y la certeza de que Dios cuida de nosotros. Pero también debe entender, debemos ser como un soldado, debemos prepararnos como un atleta y debemos, para poder segar, para poder recoger, debemos sembrar primero. Usted me va a decir, mire, pero es que yo siempre he dado, yo siempre le ayudo al necesitado, le ayudo al prójimo, pero muchas veces lo hacemos de mala gana. Otros lo pueden hacer, pero no lo hacen. Para que usted pueda rendir frutos, primero debe sembrar. Y yo siempre les he explicado lo siguiente, nadie a quien usted le ayuda le va a devolver el favor que usted le ha hecho. Nadie. Y si uno espera que esa persona me devuelva el favor, estoy perdiendo mi tiempo y al contrario de eso me voy a sentir mal, me puedo resentir, puedo generar raíces de amargura. Y recuerde que las raíces de amargura son un techo, son un tope a las oraciones. Entonces, significa de que yo debo hacer las cosas de todo mi corazón y no esperar nada a cambio. Dios se encarga después de que yo pueda cegar y voy a recoger la cosecha de lo que he sembrado de otra manera, no como yo espero. Pero sí le puedo garantizar que vas a ver cuando eso sucede. Pero lo ideal es, o lo correcto es, que yo no esté esperando que una persona me pueda pagar un favor. De nada me sirve a mí darle a alguien que me puede pagar un favor. Lo correcto es que yo le pueda dar a alguien que no me puede devolver el favor, que no me puede pagar nada. Por esa razón, para poder participar de los frutos debemos trabajar primero, debemos rendir primero, debemos sembrar primero. Yo siempre pongo un ejemplo, aquella persona que vive en el campo y que cosecha, que siembra maíz, siembra frijol, siembra café, lo que sea que siembre. ¿Qué hace primero? Prepara la tierra, abona la tierra, luego llega, tira la semilla y está pendiente de cuidar día a día esa semilla, que no llegue lo malo a adueñarse de esa semilla, que no llegue aquello que la puede arruinar. Y siempre está pendiente de que esa semilla vaya creciendo, que esa planta vaya creciendo. Al término del tiempo en que ya ese fruto maduró, entonces él cosecha. Pero todo el tiempo que trabajó, muchas veces no lo contamos, no lo vemos. Pero eso es lo importante, debemos trabajar primero y debemos tener esa certeza y esa seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Luego, los verdaderos siervos de Dios sufren persecuciones. Los verdaderos siervos de Dios sufren persecuciones. Primero, los que se oponen al Evangelio no quedaron contentos con haber sacado a Pablo. Estamos en Hechos, versículo 14. Fui a hacer una reflexión, un pequeño análisis en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 6. ¿Verdad? Pero hoy regresamos. Los verdaderos siervos de Dios sufren persecuciones. Y usted me va a decir, mire, ¿y nosotros de qué manera alguien nos puede perseguir? Ayer, hermanos, yo estaba hablando, un día de estos, estaba hablando con una persona que me estaba diciendo, mire, de la nada, yo comencé a predicar la palabra, comencé a tener cápsulas de mensajes para la palabra en las redes sociales. Pero de pronto apareció una persona ahí acosándome, mandándome mensajes, diciéndome cosas que no son ciertas y diciéndome cosas que hasta mi familia le ha mandado. Y me dice, pero yo no he hecho nada. Entonces uno recapacita y dice, pensando en este sermón, pensando en esta persona, uno dice, ese es un tipo de persecución en nuestro tiempo. Porque usted va a decir, no, si ya no estamos en el tiempo de los imperios romanos, de ningún otro imperio que perseguían a los cristianos por nada. Sí, pero hoy usted dice, ahora entre yo más me he dedicado y yo más me he esforzado y yo más tengo el deseo de servir al Señor, es cuando más problemas tengo. Esa es una forma de persecución en nuestro tiempo. Es una forma de que alguien viene y dice, yo no quiero que este fulano siga predicando, siga enseñando. Al principio les dije, Satanás busca la manera de poner piedra de tropiezo en su camino. Y cuando usted dedica y cuando usted trata la manera de servir más a Dios, trata la manera de estar siempre al servicio de Dios, es cuando más problemas vienen a su vida. Pero eso no es motivo para decir, yo ya no sigo, yo no continúo. No, en ningún momento, ese no es motivo. Eso nos debe de servir a nosotros como una motivación para continuar adelante.
porque Dios siempre cuida de sus siervos. Dios siempre está pendiente. Dios no pasa por alto sus necesidades. Dios no pasa por alto el esfuerzo que usted le pone, el empeño que usted le pone con tal de servirle. Sus necesidades Dios las va a cubrir. El esfuerzo Dios no lo pasa por alto. Entonces debemos entender de que debemos estar preparados en todo tiempo y en todo momento con la oración y la palabra. Luego dice que incitaron a la gente. Imagínense, llegan personas probablemente que incitan a qué? A decir, no, ese predicador no sirve. Ese hermano que es líder de ese ministerio no sirve. Ese hermano que dice que es maestro de la escuela bíblica no le enseña nada a los niños, a jugar llega. Cosas como esas usted va a escuchar. Cosas como esas usted va a ver. Porque estoy hablando de discípulos. Discípulos somos los que aprendemos. Discípulos somos los que queremos día a día formar parte de la iglesia, formar parte de un ministerio. Muchos que en este tiempo de cuarentena, que no salimos de casa y debemos obedecer las autoridades, ¿verdad? No estoy diciendo que salga. Pero mucho lo que ha logrado la cuarentena, ¿qué es? Tener un tiempo en el cual nos tomamos vacaciones. Un tiempo en el cual decimos, yo ya no quiero seguir, ya no quiero servir. Antes servía en un ministerio, pero ya no. Déjeme decirle que usted debe estar preparado siempre. Lo que ya le dije. El soldado siempre está preparado con su armadura. El atleta lucha día con día preparándose. Imagínese usted que los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Y los atletas se preparan en esos 4 años para ir a participar probablemente 5 minutos. Y usted va a decir, ¿y eso para qué me sirve? No, le sirve porque él está preparado. Él siempre va con la meta de lograr un puesto, un lugar. Y esa debe ser, nosotros como cristianos debemos estar preparados todos los días con la meta de lograr para con Dios, no para con el ser humano, para con Dios lograr nosotros un premio, cuidar nuestra salvación, cuidar lo que Dios quiere de nosotros y cumplirlo. No se preocupe que usted diga, no, pero es que yo no estoy cumpliendo y la gente no me hace caso, o otros se levantan en contra mía, es lo que estamos hablando. Esa es la forma de persecución en este tiempo. Podemos verlo como una forma de persecución. Obviamente hay lugares y países donde de verdad persiguen a los cristianos y los matan, pues, ¿verdad? O los mandan incluso a cárceles porque no quieren de que anden predicando la palabra. Pero le estoy mencionando en nuestro país o en un país donde no anden persiguiendo a los cristianos, una forma de persecución es esta. Que la gente se levanta a hablar contra usted, la gente se levanta a hablar en contra de lo que usted hace. Pero nosotros debemos continuar y debemos seguir adelante, no importando aquello de que me puedan hacer daño con hablar, con chambres, con problemas infundados. Luego, la demostración caprichosa de una persona puede llegar a que se dé algo muy peligroso a nivel espiritual. Usted puede decaer, una persona puede dejar incluso o negar su fe por una causa, como una situación como esta. Recuérdese que hay muchos servidores, hay muchos hermanos que dejan de servir por esto que les he mencionado. Pero nosotros no debemos dar cabida a eso. Nosotros debemos estar seguros de que Dios cuida de nosotros. Vea Gálatas 6:7 lo que nos dice. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo aquí nos hace recordar de que nosotros no nos va a causar ya molestia lo que la gente haga. Cuando ya nosotros estamos cimentados en el camino del Señor y tenemos claro esto que estamos hablando, Dios cuida de nosotros, Dios nos prepara, Dios nos da las herramientas, Dios nos pide que nosotros estemos siempre listos y atentos a lo que va a suceder, pero nos pide que siempre nosotros cumplamos con ese llamado para lo cual Él nos tiene, los propósitos de Él en nuestras vidas. No perdamos ese privilegio de servir, no perdamos ese privilegio de ser miembro de una iglesia. ¿Sabe usted que es un privilegio enorme el que usted sea miembro de una iglesia, el que usted sea miembro del cuerpo de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque si usted hace cuenta cuántas personas hay o cuántas personas pueden haber que no han sido llamadas, que no están todavía formando parte del cuerpo de Cristo por diversas razones, ya sea porque no ha llegado la palabra a esta persona, ya sea porque la palabra ya llegó pero la persona no quiere nada con el Señor. Pero lo importante es que hay muchas personas que quisieran estar pero no pueden estar, no pueden formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas quisieran estar viendo este mensaje en esta hora? Los mensajes que se predican por los diferentes pastores o predicadores. ¿Cuántas personas quisieran estar escuchando pero por diversas razones no pueden? Es un privilegio el que nosotros podamos transmitir el mensaje. Es un privilegio el que usted pueda escuchar este mensaje.
Pablo entiende eso y entonces dice, ya todo lo que ha pasado, todo lo que sucede, ya no me afecta. Todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido en todo este tiempo atrás, ya chambrearon, ya me vituperaron, ya me ultrajaron. Dice entonces él, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A Jesús lo vituperaron, a Jesús le escupieron, a Jesús lo trataron mal, lo azotaron. Pero él siguió adelante con el cumplimiento, la obediencia al Padre, el cumplimiento de lo que Dios nos había mandado. Nosotros como siervos de Dios debemos de caminar de esa misma manera. Debemos entender de que esas marcas, de que todas esas situaciones que suceden, no es más que una marca similar a la que el Señor Jesús llevó, pero cumplió con el llamado para el cual Dios lo había enviado, para lo cual el Padre lo había enviado. Segunda de Corintios 11:25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense los ejemplos que nos ponen. Nosotros no hemos pasado eso, no hemos sido azotados de verdad con látigos, no hemos sido apedreados de verdad como para decir, yo por eso ya ni voy a la iglesia, mejor ya no sirvo. Nosotros, gracias a Dios, pues verdad, no hemos naufragado tampoco por causa del evangelio, verdad, porque ahí lo llevaban por esa situación, porque andaba predicando la palabra. Debemos entender entonces que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia de nosotros y que es un privilegio que usted sea miembro de la iglesia y que es un privilegio para todos aquellos hermanos que son servidores. Estén siempre listos y atentos y pendientes, sirviendo donde están. No hay necesidad que usted diga, no es que ya no sirvo porque no voy a la iglesia. Usted, Dios lo ha llamado donde usted esté. Usted puede servir en el lugar donde usted está, enseñando a través del testimonio suyo de lo que Dios ha hecho en su vida a otras personas que necesiten conocer del Señor. Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros como sus siervos. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Dios siempre está en el control de todas las cosas. Y como segundo, la fidelidad de Dios para con sus siervos es grande, hermanos. Cuando Pablo escribió, yo traigo en mí las marcas del Señor, está diciendo de que después de esta referencia, él ha seguido con lo que Dios le ha mandado hacer. En ningún momento Pablo decayó. A pesar de todas esas situaciones que pasó, él nunca dejó. Imagínese usted que hizo 4 viajes misioneros. No hizo 1 ni 2, hizo 4 viajes. Y él tenía un anhelo de llegar al emperador, de llegar a predicarle al emperador en aquel tiempo, el emperador romano. ¿Cuál es el anhelo suyo, hermano, esta tarde? ¿Cuál es el anhelo que usted tiene de llegar, de que ser como siervo de Dios, de ser miembro de una iglesia? Probablemente si usted es un pastor, un predicador, ¿cuál es el anhelo suyo? Pablo tenía ese anhelo de llegar a predicar allá, hizo 1, 2, y en esos 2 viajes pasó muchas situaciones y tempestades sin problemas, pero eso no lo detuvo, hizo 4 viajes. Él continuó adelante a pesar de que en una de esas, como leímos al principio, lo habían dejado como muerto. Él casi muere apedreado por causa de aquellas personas que no querían que él siguiera predicando la palabra. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar como siervos del Señor? Pero no pensando en que Dios se ha olvidado de mí, no pensando en que Dios no tiene cuidado de nosotros. Dios es fiel, hermano, y su palabra nos lo enseña. Y debemos tener claro y debemos tener seguro de que en todo tiempo y en todo momento Dios está pendiente de nosotros. Probablemente a usted ya no tenía ni alimentos, pero de pronto alguien llega y le da. De pronto, el punto es que llegamos a los días que tenemos más de 75 días de cuarentena, pero yo creo de que nadie ha dejado de comer. Alimentos tenemos, gracias a Dios. Y esa es la fidelidad. Usted debe hacerse esa reflexión y decir, ha pasado todo este tiempo, pero comida tengo. Estamos vivos. Y Dios se encargará de todo lo demás posteriormente. La fidelidad de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Dice la palabra que Dios es fiel, que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, y mucho menos para que Él mienta. La garantía de que nosotros vamos a ver y la garantía de que nosotros vamos a ver la fidelidad de Dios es que Él cumple sus promesas. Y usted debe tener claro de que en la palabra nosotros encontramos muchas promesas de Dios que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que van a cumplirse en un futuro. Luego, ¿cuál debería de ser la respuesta de los siervos de Dios? Vino Pablo y aún así ya casi muerto se levantó y entró a la ciudad, no huyó de la ciudad por haber sido apedreado.
La respuesta de los siervos de Dios debe ser levantarse. Dice la palabra que no, el escritor de la palabra dice, yo no he visto un justo desamparado ni que mendigue pan, dice la palabra. Yo lo traduzco ahora acá a nosotros, un siervo. No hemos visto siervos que anden en eso. Y si acaso un siervo anda en eso es porque se ha alejado de los pies del Señor, se ha alejado de los caminos de Dios. Pero tarde o temprano el Señor lo va a volver, lo va a hacer volver. Porque Dios no nos tiene así. Dios no lo ha llamado para que usted esté peor de lo que estaba. Y si usted está peor de cómo estaba, algo estamos haciendo. Algo debemos de quitar de nuestras vidas que nos está haciendo estar peor de cómo estábamos. Siempre Dios nos llama para lo mejor. Dios no nos llama para que nosotros estemos en una situación peor o aún para que tengamos menos de lo que teníamos. Siempre Dios es suma y suma. En Dios nada es negativo. Nosotros debemos entender que la respuesta de nosotros debe de ser que nosotros debemos seguir adelante. En las tribulaciones y pruebas debemos inspirarnos más para poder seguir adelante y ser ejemplos para otros a través de nuestro testimonio. Dios cuidó de la vida de Pablo y de los creyentes en esta ciudad donde fue. En Hechos capítulo 14. Tuvieron la valentía de ir al rescate del siervo de Dios. Y con ese aliento Pablo se levantó y volvió a la ciudad. Pero para evitar más problemas, dice, y para no dificultar la vida de los nuevos creyentes, al día siguiente los dos partieron a otra ciudad. Pablo dejó en esta ciudad muchos creyentes. Pablo dejó en esta ciudad a través de la predicación de su palabra muchos creyentes, pero también debemos entender que a través de su testimonio dejó fieles con mayor seguridad de lo que deben de hacer. Yo creo de que Pablo cuando llegó a esta ciudad y casi muere, las personas que lo vieron y después vieron cómo él regresó y que no huyó y no dijo yo ya no sigo predicando porque aquí me van a matar. Yo creo que ese testimonio que les dejó a todos ellos ha de haber sido tan grande como para que estas personas después siguieran ese mismo camino de Pablo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir también en esta tarde. Nosotros debemos seguir en el camino, en ese camino que Pablo nos enseña. Nosotros debemos entender de que los caminos del Señor, ¿verdad? No son nuestros caminos. Debemos entender que los caminos de Dios son como nosotros debemos obedecer en la palabra y en la ley del Señor. Les pido en esta tarde que podamos orar y podamos tener un momento de reflexión en oración. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos, Padre, por todo lo lindo y maravilloso que eres en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, de que en todo tiempo y en todo momento tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus necesidades, por su situación, Señor, que puedan estar pasando en esta hora. Te pido que seas tú ayudándoles y guiándoles, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Te pido, Señor, que puedan tener en su corazón ese deseo, Señor, de seguir adelante. Ese deseo de no renunciar y de no apostatar, Señor, a lo que han creído. Te pido, Señor, en esta tarde que les ayudes y que les guíes y que les prosperes, Señor, y que les protejas de todas las adversidades que puedan tener. Te pido, Señor, que toques su corazón y que no pierdan la visitación de tu palabra, Señor, a sus vidas. Que puedan entender de que tu palabra es única. Que puedan entender de que tus promesas las cumples, Señor, en tiempo, fuera de tiempo, Señor, pero que nunca llegas tarde. Te pido, Señor, que podamos entender de que tú, a pesar de esta situación en la que estamos viviendo ahorita, tú has tenido cuidado de nosotros y que nunca nos has abandonado y que nunca nos has dejado y que nunca nos dejarás. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque en todo momento, Señor, tú estás con nosotros. Bendito seas, Señor, en esta tarde. Bendito seas en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y usted que no conoce del Señor, le invito en esta hora a que pueda orar y pueda entregarle su vida al Señor. Recuerde que todo esto que hemos predicado en esta hora es para los hijos de Dios, es para aquel que ya recibió su vida al Señor. Señor, te pido, Señor, que en esta hora puedas recibir a cada uno de mis hermanos, puedas recibir esas peticiones de su corazón. Si usted no ha entregado su vida al Señor, ore al Señor y pídele al Señor y dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres el único que puede salvar mi vida. Yo te entrego mi corazón, mi cuerpo, mi alma en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vida conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Perdóname por todo este tiempo que he rechazado el mensaje del Evangelio. Perdóname por todo este tiempo que no atendí el llamado que tú has hecho.
Te pido, Señor, que a partir de ahora que seas tú gobernando mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Te agradecemos por tu bendita palabra y te damos las gracias, Señor. Oramos, Señor, por cada persona, por cada miembro de la iglesia, por sus necesidades, Señor, por sus enfermedades, por cualquier prueba y tribulación que puedan estar pasando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a que puedan seguirse congregando, que puedan seguirse escuchando la palabra, congregándose a través de la Iglesia del Aire, sabiendo que solamente el Señor puede cumplir las peticiones de nuestro corazón. Dios le bendiga, hermano.